como siempre lo hacemos, con oración. Nosotros dependemos no de nuestra sabiduría, sino de la gracia, del poder y la misericordia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que vamos a orar. Abba Padre, muchas gracias te damos por este tiempo de comunión contigo y también de estudio de tu palabra junto a los hermanos. Te pedimos que nos uses como canales, como instrumentos, para que tu palabra corra y sea glorificada. Ilumínanos en el conocimiento de tu palabra revelada, que fue inspirada y hoy iluminada por tu Espíritu. Que seamos lo suficientemente humildes para abrir nuestro corazón a tus verdades y que podamos ser valientes para aplicarlas a nuestras vidas y luego poder enseñar. Guíanos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, bienvenidos todos al curso del profeta Ageo. Este fue un curso que dimos hace mucho tiempo y yo creo que llegó la hora ya de repetirlo. Generalmente en MINS los cursos no se repiten. Hay muchos cursos y algunos alumnos se pierden un curso y ¿cuándo darán ese curso? No se sabe, pero ya Ageo vimos este curso hace como 5 años, si no me equivoco. Y hoy vamos a comenzar nuevamente un estudio de un libro corto que tiene solamente 2 capítulos, pero por tener 2 capítulos no debe ser digno de menosprecio, de desestimación, sino antes bien, son 2 capítulos sustanciosos, enmarcados en un contexto histórico-cultural y de la profecía post-exílica. Tenemos aquí la introducción al profeta Ageo, restauración, correcto, tenemos restauración, prioridades, restauración, prioridades y la presencia de Dios en el marco del retorno post-Babilonia. Al igual que Malaquías y Zacarías y los libros de Esdras y Nehemías, es la colección de libros post-exilio. Tenemos estos libros que están enmarcados dentro de la repatriación del pueblo de Israel. Es lo que llaman el tiempo de la reconstrucción, sería ya del segundo templo, correcto. Algunos estudiosos de esto hablan de la teología rabínica o la teología judía del primer templo, del segundo templo, y la teología rabínica tardía, hablando de el templo de Herodes. Herodes simplemente lo que hizo fue adornarlo, y a partir del tercer siglo antes de Cristo hasta el siglo 3 o 4 hablan de una teología rabínica tardía, y luego hablan de la teología rabínica más contemporánea, que tiene que ver con la Edad Media, Maimónides y otros más, pues, que nos hacen grandes aportes a la teología judía. Entonces tenemos el profeta Ageo, un hombre del cual tenemos muy poco conocimiento. Tenemos algunas ideas que podemos saber del profeta Ageo. De resto, tenemos muy poca información de la vida, ¿no? Quisiera que le echáramos un vistazo general, antes de entrar en materia propiamente dicha, al manual, el famoso manual de estudio de este curso, que por cierto, mis amados, el manual ya está en los sitios de WhatsApp, tanto de MINS San Francisco como de MINS Maracaibo. A mí me asombra que haya algunos alumnos que, faltando una semana para terminar el curso, me pregunten por el manual. Por eso yo me he dado en esta semana a cerrar los grupos, chácata, para que
no con el ánimo de cortar la comunicación, la interacción, sino que a veces tantos mensajes entran al grupo, emoticones, imágenes, cosas de esas, la gente se abruma y con mucha razón de tantos mensajes, y que a veces son mensajes que no tienen nada que ver con el grupo de estudio, ¿no? Entonces, ya el manual lo subimos hoy. Voy a más o menos hacerle vamos a mostrarlo así por encima. El manual de un venezolano, por cierto. Aquí lo tenemos en pantalla, el manual de MINS, algo de lo que tienen que hacer ustedes para la maestría. Se llama Recobrando la visión de Dios. No me gustan los títulos en gerundio. Yo diría recobremos la visión de Dios o cómo recobrar la visión de Dios. Asunto de gramática. Es un comentario expositivo del libro Ageo, es un comentario escrito por William Dick, aunque tiene un nombre extranjero, es un venezolano, correcto. Es un licenciado en teología en ese tiempo y hoy tiene una maestría en estudios teológicos de mí, hermano William Dick. Es un libro escrito en el 2015, así que es un libro relativamente nuevo, digamos así, ¿no? Hoy las tesis de grado no te aceptan marcos teóricos si es más de 10 años. Yo difiero de eso. Creo que hay libros que son antiguos, tienen un marco referencial y teórico más actualizado que los libros nuevos. Pero en fin, sigamos adelante. Entonces, vamos a ver las lecciones que nos ofrece el libro de William Dick. La lección 1, cuando perdemos la visión de Dios, es una exposición de Ageo, capítulo 1, versículos 1 y 2. Correcto. El autor hace un diagnóstico de la situación actual y nos deja las famosas preguntas para que nosotros podamos responder. En cuanto a la lección número 1, desde la perspectiva del autor del curso, el hermano Magister William Dick. Aquí no tengo todavía el honor de conocer en persona. La segunda lección, capítulo 2, tiene que ver con evaluando la situación actual. Correcto, o evaluemos la situación actual, yo diría, ¿no? Es una exposición de Ageo 1, del 3 al 6. Correcto. El autor hace una serie de preguntas para que nosotros podamos evaluar el tiempo que estamos viviendo, partiendo de las preguntas que se le hace Dios al profeta y a Zorobabel y a Josué, el gobernador y el sumo sacerdote, que son los dos personajes principales, digamos así, del libro de Ageo. Correcto. En la lección número 3 tiene que ver con el reconocimiento, reconozcamos los errores para el cumplimiento de la visión, ¿no? Aquí tiene que ver con el arrepentimiento, reconocer los caminos, cuando Israel se estaba desviando del propósito de Dios. Dice que hubo un momento que hubo una perícopa de tiempo de 15 años, que el templo quedó sin hacerle absolutamente nada. Y no precisamente por falta de recursos, y no precisamente por opresión enemiga, sino porque cuando el pueblo entra en un estado de comodidad, y estoy haciendo un spoiler, como dicen las hijas mías, a la película que llamamos Ageo, cuando el pueblo de Dios entra en cierta comodidad, grado de comodidad, pues pierde la visión, el propósito, pues entonces la cosa va a caminar muy mal. Entonces, es una exposición de Ageo 1, del 9 al 11. Los alumnos de maestría de este curso están viendo más o menos cómo se estructura un comentario de un libro corto.
correcto. Eso es una clase gratis para los alumnos de maestría de mí, que tenemos algunos aquí presentes en esta clase. El pastor Tony Camargo se atrevió a tomar un libro, pero facilito, la carta a los Efesios. Agar que el Señor lo agarre confesado. ¿eh? Eso es como agarrar Romano. Yo prefiero agarrar el profeta Isaías, los salmos, que la carta a los romanos o la carta a los Efesios. Dígame hebreo. No, déjeme tranquilo a mí. Yo trabajé con Tito y como sea feliz con esos libros. Bien, la lección número 4 del manual del profesor William Dick habla de escuchemos la voz de Dios para el cumplimiento de la visión. Correcto. Ahí se presenta la segunda admonición de Ageo. Está en dos textos que él usa, el capítulo 1 del 7 al 8 y el capítulo 1 del 12 al 14. Es un libro bastante corto, pero muy sustancioso. Podemos predicar en ese libro meses en ese libro de manera expositiva fácilmente, sin desperdicio alguno. Habla de la intimidad con Dios y las instrucciones que Dios nos da, por supuesto, estar consciente de quién nos llamó, desde el enfoque del profesor Dick. La lección número 5, correcto. Ajá, por aquí me están escribiendo que no las dejo entrar. Acá, ahora sí van a entrar las hermanas. Ahora se entraron las hermanas. Correcto. Entonces, el profesor nos habla acerca del cumplimiento de la visión dado por Dios. Eso sería el capítulo 2, versículo 1 al 5. Se pasa por alto los obstáculos, se rinde ante ellos, tener ánimo, reconocer la presencia del Espíritu Santo, correcto, y el temor del Señor. Son los elementos que afloran básicamente en el capítulo número, la lección 5 del manual del profesor William Dick. En el capítulo 6, o la lección número 6, se habla de que Dios se provee para el cumplimiento de la visión. Dios es el proveedor, mía es la plata, mía es el oro. Es uno de los grandes versículos clásicos que a los evangélicos del mal llamado evangelio de prosperidad le encanta citar. Mío es el oro, mía es la plata. Resulta que cuando ellos dicen mío es el oro y mía es la plata, no hablan de ellos, sino de ellos, del bolsillo de ellos, de estos falsos apóstoles y falsos profetas de este movimiento del New Apostolic Reform, que no es ni una reforma, ni es apostólica, ni menos nueva. Entonces, habla de la exposición de Ageo, capítulo 2, versículos 6 al 9, donde Dios es proveedor, Dios da visión, da recursos y Dios da los resultados. Entonces, me gusta esta gradación de ideas. Dios da visión, da los recursos y da los resultados. Eso es magnífico en cuanto a la forma como Dios provee para su pueblo en la historia. Se ve como en la historia Dios suple, Dios sostiene a su pueblo. La lección séptima nos habla, para hablar en buen castellano, yo digo lección 7, pero eso es un numeral, debo usar un ordinal. Lección séptima, correcto, para hablar como diría mi profesor Tito Balsa Santaella, en buen castellano. Lección séptima, correcto, se habla de que Dios nos dirige para el cumplimiento de la visión. Él provee, Él da la palabra y es una exposición, el capítulo 2, versículo 10 al 19. Correcto. Es cuestión de atender la dirección de Dios. Dios muestra nuestras debilidades, nos enfoca, como dice el profesor, a nuestras prioridades y muestra su poder. A Dios le place, le encanta manifestar su gloria y su poder
en nuestras debilidades. Ese pueblo arrogante que no tengo necesidad de nada, que me ha enriquecido, como describe en la literatura apocalíptica la iglesia de la Odisea, y no sabes que tú eres miserable, desnudo, ciego, pobre y desventurado. Cuando la iglesia en la historia o el pueblo de Dios se ha creído algo, ha estado muy mal. Y la última lección, la octava, el capítulo 2, versículo 20 al 23, son dos capítulos cortos. Yo les recomendaría a ustedes que escucharan la Biblia hablada con el pastor Samuel Montoya, de A Través de la Biblia. Es un clásico, esa voz de Samuel Montoya. A mí me gustó, yo me levanté escuchando por Radio Victoria, Radio Transmundial, Trans World Radio. Yo tuve la oportunidad en el 2001 ir a las instalaciones de Radio Transmundial en Aruba. Y en el 2003 estuve predicando en Radio Victoria, pero FM. Desapareció la AM. Me sentí contento porque yo escuché el Evangelio por primera vez a través de estas dos emisoras. Transmundial desde Aruba y Radio Victoria también en Aruba. Y lo primero que hice cuando estaba en Radio Victoria es contar el testimonio de cómo esa emisora y la gente no lo podía creer y comenzó el teléfono a reventar las llamadas. La gente saludando al pastor venezolano que estaba agradeciendo a Radio Victoria, en ese ya es FM, por que yo escuché a través de la Biblia de John Vernon McGee, que no es una exposición en griego, en hebreo, es simplemente un comentario de la escritura, versículo por versículo, desde la perspectiva de John Vernon McGee y la voz de Samuel Montoya. Entonces, le invito a que escuche estos dos capítulos de Ageo cuantas veces pueda. Tómese un cuadernito, tome nota, vaya escuchando, mientras va conduciendo, escuchando el texto de Ageo, escuchándolo. Y sabe una cosa, cuando menos se dé cuenta, hasta de memoria se lo puede aprender. Y eso va a enriquecer su vida, porque usted va a entender las palabras clave de Ageo. Yo me di cuenta hoy que Ageo, al igual que bueno, no me di cuenta hoy, ¿no? Se me reafirmó. Dan cita en el año tal del rey Darío, tal. Así también hace Zacarías, correcto. Entonces, Ageo usa mucho la frase Jehová de los ejércitos, que es una frase muy corriente en la literatura post-exílica. La frase Jehová de los ejércitos, Yahvé Sabaoth, el Señor de los ejércitos de Israel. Y también podría ser el Señor de los ejércitos celestiales, pero más que todo va relacionado con que Dios es el que pelea las guerras, las batallas. Cuando se escucha esa frase, Yahvé Sabaoth, está hablando de que Dios pelea las guerras, Dios pelea las batallas, Dios combate por el pueblo debería estar tranquilo. Entonces, el capítulo número 8 se habla del liderazgo potencial. Dios escoge y equipa. Yo veo en el autor cómo el autor utiliza pensamiento del Nuevo Testamento para la conceptualización. Yo no me atrevería a criticarlo, ese es su estilo, pero desde mi estilo yo no acostumbro a hacer eso. Yo trato de meterme en el pensamiento hebreo del Antiguo Testamento y tratar de que los puntos sean basados en el pensamiento hebreo, porque es un comentario al texto. Y luego al final hago una aplicación. Correcto. Entonces, ese es más o menos el manual. El manual es un manual clásico de mí. Tiene 8 lecciones. Correcto. Ese manual de mí tiene preguntas en cada lección. Correcto. Aquí está
la introducción del libro, la lección número 1, correcto. Habla de el nombre de Ageo, que significa festivo, Agai en hebreo, festivo o día de fiesta. Porque, según dicen los comentaristas, Dios a través de Ageo quería tener una fiesta especial con su pueblo. Pero los aguafiestas eran el pueblo de Israel. Si Dios quería tener una fiesta y llama a un hombre con ese nombre, día festivo o festividad, Agai. Ese Ageo es porque Dios le interesaba o le interesa tener una fiesta con su pueblo, una intimidad, una comunión, disfrutar con el pueblo, ya que estaba el pueblo regresando después de 70 años de cautividad, después del decreto de Ciro el Persa, y ahora bajo el auspicio de Darío el Medo, regresando, la reconstrucción del templo, la reconstrucción de la muralla externa, el aplacamiento de los enemigos, el desarrollo del liderazgo, la restauración de la ley por parte de Edras, la parte de política del pueblo. Entonces, pero Dios quería tener una fiesta con el pueblo, pero esa fiesta es imposible porque el pueblo mismo se convirtió por la comodidad. El pueblo estaba prosperando y la prosperidad no es mala. La prosperidad es buena cuando se usa para el beneficio y desarrollo personal y de la obra de Dios. Correcto. Entonces, eso es importante saberlo. Ahora voy a compartir nuevamente unas diapositivas del libro, ¿no? Entonces tenemos acá lo que hemos llamado la introducción al profeta Ageo, restauración, prioridades y la presencia de Dios. La restauración porque Dios está restaurando su pueblo en medio de la historia. La línea de Dios es una línea que lleva un devenir histórico, correcto, ¿ya? No es cíclica, es una línea recta. Todo llega a un clímax histórico. Entonces, en ese proceso histórico, pues Dios iba a cumplir un propósito que era traer a su pueblo de la cautividad a la tierra prometida. Esa tierra prometida, por causa del pecado, ellos habían sido expulsados de forma violenta. Y es interesante que en esos 70 años de cautividad hay varios fenómenos que ocurren. Eso lo vamos a ver acá en el contexto histórico. Contexto histórico, el regreso a una tierra en ruinas y el fin del exilio babilónico más o menos en el 520. Correcto. Ya va, que alguien me está escribiendo que no logra entrar a clase. ¿Por qué no entran a clase? Antes que ellos entren, porque entran tarde, ¿no? Ahora no digamos nada de ellos porque vamos a entrar a clase. Ya entraron a clase. Entonces, en ese, el regreso a la tierra en ruina era porque ellos habían pecado, tanto las 10 tribus del norte y la pequeño Judá, y en el 586 se acabó. La misericordia de Dios llegó a un límite, en este caso, y fueron llevados por Nabucodonosor a Babilonia. Quedaron Jeremías, los enfermos, los viejos, las viudas, los enlutados, y el resto, los príncipes y la gente, digamos así, mejor físicamente, la verdad. Fueron llevados a Babilonia. La tierra quedó en ruinas, fueron destruidas el muro, el templo, pues se perdió el arca del pacto, quién sabe dónde estará ahorita. Y espero que no aparezca, porque la idolatría es terrible de la gente. Entonces, la tierra tiene que reposar, porque dentro de las previsiones de jubileo, la tierra tiene que tener un Shabbat. Como ellos no le dan el reposo a la tierra, bueno, si no es por las buenas, es por las malas. Y ahí vamos. Pácata. Dios le metió
un reposo forzoso. Entonces, cuando a mí la gente me pregunta si estoy de acuerdo con el reposo, yo digo que sí. Sí, que no estoy ganado que sea sábado, el chaval, ese viernes de la tarde, pero sí estoy de acuerdo con el descanso. Porque el descanso es un principio eterno, un principio bíblico. Entonces, una de las cosas que me preocupa a mí, ya que hay varios pastores aquí, que hay pastores que a mí me dicen, no, yo, a la verdad, yo no tomo vacaciones, la tomaré en el cielo. Y yo, en serio, no, yo trabajo lunes célula, martes célula, miércoles célula, jueves célula, viernes estudios bíblicos, sábado escuela bíblica, en la mañana, en la noche, domingo, en la mañana escuela dominical y en la tarde culto de predicación. Una vez hablé con un pastor, me dijo de eso y me dijo, Fonseca, estamos fundando 2 congregaciones más. Y me dice riendo, jejeje, ya no tengo ni tiempo para ver a mi esposa. ¿Y sabe qué le dije yo? Jejeje, ¿qué quiere que te aplauda? Te aplaudo. Mi hermano, mira, vas al precipicio, vas a perder el matrimonio, estás desequilibrado. Eso fue crónica de una muerte anunciada. La esposa se fue con un malandro y la iglesia se echó para. Porque tenemos ese concepto neoplatónico, que el descanso es malo y todo el trabajo duro, arduo en la obra de Dios, eso es espiritual. No, no, error. Todo lo que yo hago es para Dios. El trabajo de la iglesia y mi disfrute en la familia. Y escúchame, la iglesia va a depender de la familia. Dice el apóstol Pablo, el que no sabe gobernar su casa no puede cuidar la iglesia. Hágame el favor y no repita mal el versículo. Dice el texto, el que no sabe gobernar su casa, la casa se gobierna, la iglesia se cuida. Son 2 verbos totalmente diferentes. Algunos de ustedes a lo mejor se está desayunando con esto, ¿sí? Porque repetimos disparate y disparate que escuchamos. No, que dice la Biblia que el que no gobierna su casa no puede gobernar su casa. Eso lo dirá en el libro de Suponías 3:20. La Biblia dice, el que no sabe gobernar no puede cuidar la iglesia de Dios. Entonces, esta ruina fue producto de la falta de descanso. Y otra cosa que pasó gracias a la cautividad babilónica es que se acabó la idolatría. Después de la cautividad babilónica, Israel se le acabaron los ídolos de yeso, de barro, de Amoloc, de Dagón, los dioses de los paganos. Israel entra en una religiosidad externa. Aparecen instituciones como la sinagoga y aparecen los primeros vestigios rudimentarios de las primeras sectas, como son los fariseos y más adelante los saduceos. Esto lo explica, pero de forma magistral, Jerusalén en los tiempos de Jesús de Joaquín Jeremías. Correcto. Y lo explica también un teólogo católico que se llama José Luis Sicre. Es un señor mayor, no sé si está vivo, que te lo explica con una Biblia católica y una cruz atrás. Y los evangélicos empiezan a reprender. Y José Luis Sicre dictando cátedra. En cuanto a las sectas judaicas del 3er siglo antes de Cristo hasta el 3er siglo después de Jesucristo. Ya en plena época pre-nicéana, antes del concilio de Nicea. Yo les he recomendado estos videos a ustedes, a algunos de los alumnos, porque son densos, maravillosos. Mire, yo me olvido la cruz que tiene atrás, me olvido que es católico, y me siento a escucharlo y tomo nota. El hombre te da citas,
te da detalles historiográficos. No fue que se me ocurrió, que tuve una visión, como que esos maestros y predicadores evangélicos, todo es que Dios me habló, que Dios me dio una visión, que Dios, porque utilizan, como dice Lucas Magni, cuando el nombre de Dios es un cliché. La gente hoy cree, el 90% de los predicadores, que la gente tiene que estar obligada a escucharme porque yo digo que Dios me habló. Como que el Dios que le habla al predicador no es el Dios que me habló a mí a través de la Biblia. Pero sí cree, o sea, no dice nada de eso. Hace una exposición y da citas de autor, cita a los historiadores de la época, cita libros a, a Eusebio, a Mara Barcerapio, a Plinio el Joven, a Guerra y Antigüedad de los Judíos. Usted escucha a ese hombre y yo quedo con la boca abierta. Yo me siento como uno de los más grandes ignorantes. Escuchando, digo, cuando yo leo Jerusalén en los tiempos de Jesús, digo, aquí en Jeremías, yo creo que este tipo no tenía esposa, no tenía hijos, no tiene una iglesia. Yo creo que esos tipos se dedicaron toda la vida a escribir, ya, a componer comentarios. Yo no, trabajar, esposa, hija, iglesia, fútbol. Imagínese usted, ahí va, poco a poco. Entonces, es el fin del exilio babilónico, más o menos el 520. Comienza el exilio babilónico con el decreto de Ciro el Persa, que Isaías llama mi ungido, correcto, lo llama el Machía, el Mesías, es en ese caso, entendiendo la palabra ungido como debe entenderse. No me digan, no, que el Mesías esperado era Ciro, no, lo llama el Señor en ese contexto, el ungido, el Mesías, el hombre escogido para guiar tanto militar como económicamente al pueblo. Hacía falta un persa. Es como que hoy, eh, con, con los límites, el ayatolá de allá de Irán lo use Dios. Claro, este Ciro no era islámico, probablemente estaba en otra religión más antes, creo que era de Zoroastro. No sé, estoy haciendo un exabrupto, pero no existía el Islam era el 400 y pico para adelante. Pero la religión oficial de Persa era una religión ancestral, correcto. Entonces esa era la religión de Ciro, era un hombre al cual Dios tocó, porque Dios es el Dios de la historia y Dios va a utilizar a los poderosos, a los plenipotenciarios según ellos, para establecer su gloria, su señorío, su dominio. Usted me preguntaba a alguien, miren que Donald Trump, que Dios mío, yo no sé si Donald Trump es cristiano, no creo, no lo sé. De repente mi opinión es que no lo sea. Eso es un cristiano nominal. Pero si algo estoy seguro es que Dios va a utilizar al que Dios quiere. Porque no depende del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y pum, ya. De eso estoy yo tranquilo, yo no caigo en diatriba de ese tipo de casos. Entonces tenemos el fin del exilio babilónico, un detalle muy importante en cuanto, pues tengo que ver mi reloj porque ya estoy terminando la clase y no he dicho absolutamente nada. Entonces tenemos el marco poexílico, correcto, en cuanto, ya lo dijimos, el decreto de Ciro, que fue en el 538 a.C., era el monarca más poderoso de la época. Recuerde que el imperio medo-persa fue un imperio mixto formado por los persas y los medos. Ellos, yo no sé cómo lograron ponerse de acuerdo para gobernar un periodo uno y otro periodo dos, pero eso pasó históricamente. Entonces, el monarca persa, de ahí de Irán, del Golfo Pérsico, del Estrecho de Hormuz, autorizó la repatriación judía. Y la reconstrucción del templo.
Es interesante que en el tiempo de Esther, con esta misma línea, los que intentan destruir al pueblo de Dios. Entonces Dios hace que los enemigos de su pueblo trabajen para él, porque Dios es soberano. Por eso me gusta un texto del apóstol Pablo que dice al solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, que habita en la luz inmarcesible. Entonces eso es maravilloso. Entonces hay varias olas de repatriación y los historiadores están de acuerdo a la mayoría que una de las primeras olas de repatriación que fueron conducidas por varios liderazgos, llegaron cerca de 50.000, exiliados, vuelven a Judea bajo el liderazgo de Zorobabel. Interesante que este Zorobabel tiene un nombre babilónico, Babel, Zorobabel. La confusión está metida en ese nombre. Sin embargo, Dios lo usa. Correcto. Y Josué, el sumo, esta mañana, ¿cuándo fue que más manipulé jabón en polvo? Esta mañana. Y eso me pone loco la nariz, créeme. Es que si me estoy hurgando la nariz, mi hermano, que no la aguanto. Estoy con ganas de arrancarme la nariz ahorita. Entonces, ese gran retorno, bajo la dirección de Dios, el cumplimiento de la palabra de los profetas, fueron varias olas de restauración y una de las más famosas la lideró Zorobabel, que era la figura política, el gobernador, y Josué, hijo Joshua, hijo de Josadac, la primera autoridad religiosa. Ahora, como les decía, en ese interín hubo una gran parálisis. Esa parálisis fueron como 15 años. Ahora usted me dirá, bueno, pastor, pasaron 70 años y ahora 15 años de espera. No, pero ya va. Fueron 70 años de juicio al pueblo de Dios. Ya el pueblo había regresado. Se estaban dando las condiciones para ello. Entonces no había excusa alguna para que el proyecto de Dios se avanzara. Como decíamos hace un rato, esa cierta comodidad, conformismo, como que hasta aquí nos trajo el río, ya llegamos donde teníamos que llegar al llegadero, estamos cómodos, ¿para qué? Ya los ricos están completos, ¿para qué vamos a esforzarnos? Entonces, esa comodidad llegó a 16 años prolongados. Algunos dicen 15, aquí decimos 16, no vamos a discutir por eso. Digamos 15 años y medio y resolvemos el problema. Entonces, después de levantar el altar, la oposición samaritana, correcto, interesante, ¿no? Los medio hermanos de ellos se le opusieron. La apatía detienen la sobra del templo durante 16 prolongados años. Entonces, estaban tranquilos, artesanando las casas, enmaderándolas, diríamos ahorita con techo de madera, piso de madera. ¿Qué le puedo contar? Algo fabuloso. Ya, entonces estaban tan cómodos que se estaban olvidando pues del mandamiento de Dios. Yo creo que la prosperidad, cuando no se maneja correctamente, se puede convertir, si yo no tengo las prioridades bien encausadas, en un gran enemigo. Porque yo no creo ni en el evangelio de la miseria, ni tampoco en el evangelio de la prosperidad. Creo en un punto bíblico intermedio, correcto, y parece ser que ellos están tranquilos, quietos, sosegados, prosperando, y pasaron 16 años, 15 años y medio, 15 años, ellos estaban demasiado tranquilos y se olvidaron
del propósito por el cual fueron colocados. Correcto. Entonces, eso es lo que hemos llamado la crisis de las prioridades. Déjenme subir un poquito esta lámina. Okay, vamos a subirlo un poquito. La subí demasiado. Entonces, hablamos de la crisis de las prioridades. Entonces, yo le puedo subir estas láminas. Correcto. Entonces, el problema no es la prosperidad. El problema es cuando hay conflicto de prioridad. Y de eso tenemos que cuidarnos también nosotros. Tenían casas artesonadas frente a ruinas espirituales. Es decir, hay dos extremos. Hay el extremo donde hay templos hermosos, fastuosos, maravillosos, y la gente vive en miseria. No estoy de acuerdo con eso. Tampoco estoy de acuerdo con miembros, líderes, ministros, con mansiones y la iglesia, el local. Porque el templo somos nosotros, la casa de Dios somos nosotros. Pero usted entiende lo que estoy diciendo. El local de reuniones, el local que hemos escogido para reunirnos, pues cayéndose a pedazos. Correcto. Cuenta la anécdota de Moody. Estaban recogiendo una ofrenda para la reconstrucción del local. Y dijo un hermano que tenía mucha plata, bueno, yo doy $10. Y le cayó un poco de tierra aquí en la cabeza. Y dijo, doy 20, y le cayó más arena del techo. Y vino una visita y dijo, Señor, que le caiga el techo completo, para que el hombre de siquiera $5,000. Entonces, de nada sirve tener locales fabulosos y vivir en casas de miseria. Correcto. Y tampoco sirve tener casas artesonadas y la casa de Dios, como era el caso del templo, del segundo templo, en ruina. Entonces, el pueblo afirmaba que no era el tiempo. Y eso es lo que a mí me asombra. Ellos dicen, vosotros decís, no es el tiempo. Pero ¿de dónde sacan ellos eso? ¿De dónde sacan esa lectura? Es la pregunta que yo me hago. ¿De dónde saca Israel esa lectura? Dice el capítulo 1, correcto, de Ageo, correcto. Ellos dicen, versículo 3, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Correcto, porque dice el versículo 2, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Yahvé Sabaoth, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa sea reedificada. Ahora, ¿de dónde sacan esa idea? Eso se ha convertido en lo que se llama el inconsciente colectivo, que la iglesia, y hablando de la iglesia de hoy, a mí me asombra ideas que se manejan en la iglesia a nivel general, que están en el inconsciente colectivo. Ahora le voy a poner una, ganar almas. ¿De dónde sacamos eso de ganar almas? De un texto de Proverbios, que el que gana alma es sabio. Cuando Salomón no está hablando de alcanzar a nadie, para que está hablando del que gana alma es sabio, está hablando de que ganar la voluntad, conquistar a la persona, la amistad, el favor. Entonces la gente habla de ganar alma. ¿De dónde sacamos eso? La Biblia habla de hacer discípulos. No habla de ganar almas. Pero a los evangélicos hay que matarlos para cambiar ese tipo de mentalidad. Correcto. Ya. Entonces los evangélicos hablan de que para que Cristo venga, tiene que construir el templo de Salomón. ¿De dónde sacó usted esa idea?
de algunos textos por ahí fuera de contexto. ¿De dónde sacamos esas ideas? Correcto. La gente habla hoy de 5 ministerios. ¿De dónde sacó la idea de 5 ministerios? Si el texto de Efesios 4, aquí está Tony Camargo, habla de 4 dones. Apóstoles, dómatas, Dios repartió dones a la iglesia, regaló dones. Profetas, evangelistas, pastores, maestros. 1, 2, 3, 4. 4 dones, no 5 ministerios. No habla de 5 ministerios. Entonces es una preocupación de este servidor. ¿De dónde sacan esas ideas? La mayor cantidad de ideas es como el texto donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿no? Que para el culto vinieron 2 o 3. Bueno, aquí estamos, dice la Biblia. No, el texto no está hablando de eso. Está hablando de 2 o 3 reunidos para dilucidar un conflicto. Dice, si no, tráele 2 o 3 testigos. Correcto. Y si no, llévalo a la iglesia. Porque donde están 2 o 3 congregados a mi nombre, ahí estoy yo. No está hablando de que para que haya un culto oficial, tienen que haberlo. Si hay uno, ya son un culto. Hay alguien alabando a Dios. Correcto. Entonces, me preocupa leyendo a Ageo los inventos que las iglesias, y sobre todo desde el liderazgo, nos inventamos unos cuentos. Israel se inventó un cuento. Se convenció que no era el tiempo para edificar la casa de Dios. Yo no puedo decir que había profetas que se lo decían. Yo prefiero creer que ellos hicieron una lectura equivocada. Jesús le dice a los fariseos, ustedes ven el cielo y dicen, hay una nubecita, va a llover y tal, pero no pueden entender el tiempo de mi visitación. Entonces, una de las críticas que yo le hago a la iglesia de hoy es que la iglesia tiene una lectura corta, escueta, ciega de los tiempos que estamos viviendo. Y por tener una lectura escueta, ciega, no le damos respuesta al hombre posmoderno. Estamos hablando en chino. Yo a veces escucho a los predicadores. Yo digo, no, Señor, la única forma es que tú obres milagrosamente, porque con el mensaje de este tipo no se entrega ni la abuela de Tarzán. Porque lo que hacemos es complicarle el mensaje a la gente. Y nos damos un mensaje, como dice el apóstol Pablo, no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y nosotros como siervos de vosotros por amor a vosotros. Y si el Dios de este siglo ensegueció el entendimiento de los incrédulos, nosotros predicamos ese evangelio nuestro, propio, inventado, religioso, no hay forma que la gente se convierta. Porque la única forma que la mente de la gente sea alumbrada es a través de la predicación diáfana, no misteriosa. Entonces yo escucho predicadores hablando que los dragones, que las serpientes, que los escarabajos, que no sé qué cuándo. No, regresemos a la predicación cristocéntrica. Vimos un curso de predicación cristocéntrica, donde Jesucristo sea el centro del mensaje, llamado al arrepentimiento, a la conversión, a la vuelta al Señor. No compliquemos. Entonces, esta gente cazando mosca, diciendo que no ha llegado el tiempo que la casa del Señor sea reedificada. ¿Dónde sacaron esta idea? Entonces tuvo que Dios enviar un profeta, ¿no? Entonces, la audiencia de hoy, neoapostólica, dice, no, que un profeta que me dé una palabra, y van a los cultos a que el profeta le dé una palabra. Mire, escucha bien lo que le voy a decir. En el Antiguo Testamento, cuando la gente no obedecía la Torá, Dios tenía que enviar un profeta. Así que el profeta era más un hombre enviado producto de la desobediencia del pueblo. Entonces, tenemos en las iglesias hoy, esta iglesia carismática, apostólica y profética, una cantidad de gente desobediente que está en todos los cultos buscando que un profeta, pero que el profeta le dé una palabra, cielos abiertos, puertas abiertas, prosperidad material.
Pero de repente si viene alguien y le dice que está en pecado, que se arrepienta, no, eso es el impopular. No les gusta a la gente. Entonces, es interesante esto, esta crisis de prioridades que está enfrentando la iglesia. Lo otro que pasaba, y ya voy a terminar, era que había una siembra abundante y una cosecha estéril. Ageo introduce una profunda teología de la retribución basada en Deuteronomio 28. ¿Dónde sacó Ageo esto? ¿Se lo inventó? No. Usted lea Deuteronomio 28, habla de la bendición a la obediencia y habla de el catálogo de la desobediencia también, las maldiciones de la desobediencia. Esto es causa y efecto. Entonces, al ignorar a Dios, el pueblo sufría insatisfacción crónica. Y Ageo lo dice. Ageo lo dice, buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en la casa y yo disiparé. Sembráis mucho, recogéis poco. Versículo 6. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en un saco roto. Mire la gradación de la estructura poética. Este quiasmo. Le digo esa palabra para que la investigue. Ese quiasmo que está dando esta estructura, esta sección poética. Esto es literatura profética, pero de una sección, un pedacito de una estructura poética. Un quiasmo. Entonces, dice aquí, sembráis poco, recogáis poco. Sembráis mucho, recogáis poco. Coméis, no saciáis. Bebéis, no quedáis satisfechos. O vestís, o calentáis. Que trabaja ahora se le va el salario a un saco roto. Y dice, se detuvo la lluvia y la tierra detuvo los frutos. Llamó la sequía, ¿por qué? Porque, mire mi hermano, tengamos claro algo. Lo único que trae satisfacción a la vida es Dios y su Espíritu en nuestra vida. Y aunque nosotros servimos a Dios en su obra, ni siquiera la obra de Dios va a traer. Algunos ministros cambian a Dios por la obra de Dios y sirven a Dios, a la obra de Dios de forma tenaz y excelente, pero no al Dios de la obra. En el caso de Israel, la falta de compromiso con Dios y su palabra, tiene que levantarse un profeta y decirle, mire, ustedes están pasando esta situación de insatisfacción, como decimos aquí, decimos aquí en la lámina, decimos siembra abundante, cosecha estéril. Una insatisfacción crónica porque no estaban haciendo lo que Dios le había enviado. Y una consecuencia pactual, basado en el pacto del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. La desobediencia a Dios y su palabra iba a traer, por supuesto, consecuencias económicas, incluso climatológicas. ¿Correcto? Dios ordenó la sequía sobre, como defensa una cosa. Eso es lo que dice el texto, ¿no? El texto lo voy a leer de mi Biblia. Dice, versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre todos los hombres y las bestias, y sobre todo, esto es para los hermanitos que les encanta achacarle todo al diablo. Por cierto, hay una canción de Nancy Amancio, no me gusta esa canción. Dice que le pide al diablo que suelte esto, que suelta mi trabajo, que suéltame esto. Mire, esa canción es una profunda ignorancia del texto del profeta Joel, porque resulta que el saltón, el revoltón, la langosta,
Dice el texto de Joel, lo siento por lo que le gusta esta canción, mi gran ejército, el cual yo envié contra ustedes. Así que le están pidiendo a Dios que le suelte lo que Dios castigó en el caso de Israel. Entonces, una de las canciones fuera de contexto y totalmente antibíblica, porque no cumplen el contexto y el concepto que la escritura. Yo tengo una página de Facebook que se llama Teología de las Canciones y ha sido donde yo me he ganado mayor cantidad de enemigos dentro de pastores y pseudoprofetas y pseudoapóstoles que andan por ahí sueltos. Y me han dicho mucho, con mi apóstol no te metas. Yo, hasta que se equivocaron de personaje. Me están diciendo eso a mí. Eso como que no me conoce. Entonces, la esterilidad física de la tierra refiere directamente a la desolación espiritual de la comunidad producto del juicio de Dios. ¿Quién está viendo la sequía? Dios mismo. Correcto. Ya. Con esto no digo que todo lo malo provenga de Dios, que tal, porque generalizar no es bueno. Pero en el caso de lo que estamos viendo, si se cumplió. Esta sequía vino. Tenemos los 4 discursos. Esto voy a hablar la semana que viene. Voy a seguir avanzando en esto. Tenemos el corazón del mensaje, correcto, de Ageo. Tenemos la aplicación de este mensaje, el mensaje para nosotros, correcto, en cuanto a el profeta Ageo y lo que Ageo nos quiere entonces comunicar a nuestras vidas. Entonces, no sé si hay algún comentario. Tenemos como 3 minutos. Ya, bueno, ya no pasamos el tiempo. Pero si alguien tiene algo que opinar, algo que decir, algo que preguntar, pues tenemos unos minutitos para hacerlo. No sé si quedó alguna duda. Decía un profesor del pedagógico, o entendieron todo o no entendió nada. Entonces, no sé si alguien tiene algo que añadir, algo que puntualizar. Entonces voy a Sí, dejar. pastor. Dígame, y ven de Jesús. Usted sugirió el audio de Ageo de Samuel Montoya, fue que dijo. Sí, se llama Biblia Hablada. Sí, correcto, pero la estaba buscando y aparece junto a otro personaje, no aparece como Samuel Montoya solo. ¿Es ese? Bueno, si aparece un otro personaje, pues si aparece Samuel Montoya, pues es bueno el audio. El otro personaje no sé quién es, pero la idea sería un audio en Reina Valera 60. Correcto. Listo. Entonces, esa es la recomendación. Que con NBI o Biblia actualizada, nosotros tenemos el inconsciente colectivo evangélico, la Reina Valera 60. Entonces, esa es más o menos la idea. Vinicio, Pastor Vinicio. Buenas noches, tengan todos. Tiempo sin saber de ti, Vinicio. Ajá, pastor, pero siempre pendiente, pastor, aquí de todos los cursos. Excelente. Pastor, usted dijo una palabra para que quedaba como para investigarla y yo no la escuché bien. Quiasmo, con Q. Ok. Q-U-I-S-M-O. Q. Quiasmo. Sí, Ok, quiasmo, ok. quiasmo. Quiasmo, una palabra que tiene que ver con literatura poética. Porque recuerde una cosa, aunque el libro es profético, en su mayoría hay algunos segmentos de literatura poética, es digno resaltar, ¿no? Saber analizar. Correcto. Porque el principal poeta de la historia es nuestro Dios. Dios sabio, bueno, maravilloso. Ese es el principal. Bueno, entonces, No, saludos. tengo otra pregunta. Dígame, alguien me decía por ahí. Y yo, Hermano Ifem.
Las preguntas que vamos a empezar a responder están basadas allí en el texto o usted la va a enviar. No, están en la guía del Magíster William Dick, Listo. en ese manual. Pero muy buena la pregunta, hermano, en serio, buena la pregunta. Muy importante lo que usted nos está refiriendo. Vamos a utilizar el manual. Entonces, hoy voy a subir la lectura del capítulo 1 y 2 del manual de William Dick. Entonces, esta semana voy a sugerir alguna literatura. Hermano, voy a suplicarle por la misericordia de Dios a los hermanos, como dijo Pablo, ruego por la misericordia de Dios que presente vuestro cuerpo, que usted descargue los libros que subimos al grupo. Y de hecho, hay algunos alumnos, ninguno de ustedes, esto es anecdótico, que me llaman diciendo, pastor, no me aparece la materia geo en mi Classroom. Y digo yo, hermano, ¿no será que no te registraste? Ay, hermano, no sabía. Entonces yo, de buen ánimo, le subo el enlace. Cuando colocamos un curso, que hacemos un póster, lo que ustedes llaman el flyer, que se llama volante, póster. Ahí aparece el enlace de Classroom. Usted hace clic y si usted lo va a pensar, guárdelo. ¿Qué tengo yo? Yo tengo un sitio, un grupo de WhatsApp personal que se llama Myself. Y al Myself yo envío toda la información que yo quiero guardar. Ahí tengo enlaces de TikTok, comentarios, no sé qué cosa. Usted guárdelo. Y mientras lo piensa, porque a veces pasa en los grupos que la gente envía cantidad de mensajes y hay gente que no tiene tiempo para estar revisando los grupos. De todas maneras, los grupos tienen algo que se llama archivos del grupo. Entonces que muchas veces no estamos familiarizados con la tecnología, pero en los grupos, a ver si puedo compartir un minuto, discúlpenme, compartir un minuto WhatsApp. A ver si puedo compartir con ustedes WhatsApp. Aquí lo tengo. Correcto. A ver si me sale, si me quiere compartir. Ah, aquí está, aquí viene en camino. Voy a buscar en mi WhatsApp, voy a buscar mi lugar que se llama Myself. A ver, aquí está a ver, Myself, aquí está. Me pasé aquí está Myself. Correcto. Ya, aquí está. Voy a darle a clic. Fíjense que aquí en Myself tengo aquí las láminas de introducción al profeta Ageo. Porque ¿qué dije? Si se va la luz, ya las tengo en mi WhatsApp. Porque estoy transmitiendo desde la PC las láminas, es más cómodo. Entonces aquí tengo guardado la planilla del equipo de fútbol, tengo guardado aquí enlaces de fotografía, lámina, en fin. Correcto. Entonces, usted viene, se abre su grupo, mete a otra persona y lo elimina. Y le queda a usted y pasa la información de los grupos de MIN, incluso los mismos libros. Yo subo los materiales para lectura complementaria. Yo las subo. Yo sé que usted está ocupado y todo lo demás, y yo lo disculpo, lo perdono, pero solamente le estoy pidiendo por la misericordia de Dios. Entonces, la clase hoy ha sido bastante larga. Entonces, saludos a todos, un abrazo y no sé si usted quiere despedirse, puede saludar, puede abrir el micrófono, saludar
a todos. Saludo a todos los que estuvieron conectados. Bendiciones para Saludos, todos. Dios los bendiga. Excelente clase, maravillosa. Me gustó demasiado. Estamos para servir. Buenas noches a todos. Muy bueno, pastor, muy bueno. Saludos. Pastor José, no me abre. Traté de bajar el archivo. De todas No maneras, me está hermana, abriendo. yo le voy a enviar a usted el archivo nuevamente. No se preocupe. Gracias. No se preocupe. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Gracias por todo. De todas Dios les maneras, bendiga a todos. escúchame, Bye, bye. el video de esta clase lo vamos a subir a YouTube, al sitio Min San Francisco. Usted puede verlo nuevamente. Está dispuesto a aguantar mi voz chillona por una hora, pues ahí está, será bienvenido. Saludos. Un abrazo. Gracias, pastor. Dios lo Incluso bendiga. hoy se puede hacer con inteligencia artificial un resumen de YouTube. Ahorita se pueden hacer muchas cosas. Saludos, nos vamos, nos vemos. Bendiciones para todos. Dios los bendiga.